Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá empezamos el programa número 241 de Al Derecho y al Revés, en muy buena compañía, como lo están viendo ya en pantalla, y ya vamos a presentar a nuestro invitado. Estamos hablando de un día, como siempre lo hacemos, donde mencionamos las cifras del COVID. 4.690 casos se registraron hoy, con 77 fallecidos. Siguen siendo números de dolor que lamentablemente pasan desapercibidos, pero manteniendo cifras de algo más del 10% de positividad en los testeos y bajas cifras en terapia intensiva, de manera que seguimos en un buen camino, en una situación en la que tampoco hay que dar nada por sentado, porque sabemos que particularmente en Europa y en parte de Asia, la situación se ha puesto sumamente complicada, de manera que siempre puede haber algún rebrote que nos afecte, pero esperamos que no sea así. Un par de fechas significativas: una es el día de hoy, con el Día Mundial del Agua, vamos a hablar de eso en la segunda hora del programa. Otra es el próximo 24 de marzo, con 46 años del nefasto golpe militar que inició la sanguinaria dictadura, la más terrible de la historia argentina. También vamos a hablar de eso en la segunda hora. Y un brevísimo aviso: nuestro amigo y muchas veces participante del programa, Gastón Marra, con sus grupos del emprendimiento de la iniciativa Ficha Limpia y de tantas otras iniciativas cívicas, han lanzado otra que consideramos muy valiosa, que es: devuelvan el derecho a votar por correo a los argentinos residentes en el exterior, porque esa resolución que regía en 2019 fue recientemente derogada, evitando el voto por correspondencia y complicando muchísimo el voto de decenas o cientos de miles de argentinos que están radicados en el exterior. Esta petición ya tiene más de 42.000 firmas. Se puede firmar en change.org/sufragio por correo. Lo repito, change.org/sufragio por correo. Bueno, Bueno, perdón, Marta. Alejandro, no puedo creer. Te has olvidado de decir el número del programa. Lo dijo. Lo No te lo preguntó. No te lo preguntó. Algo va a salir mal. Si no te lo pregunté, algo va a salir mal. Mientras no se nos vaya el invitado, está todo bien. Tenemos con nosotros Gustavo Sierra. Es alguien que no necesita presentación, pero que uno tiene muchas ganas de presentarlo, porque no solamente es un periodista con 40 años de experiencia, sino que ha hecho una larga trayectoria como corresponsal de guerra, como enviado especial de Clarín, de CNN, de Univisión, de Telemundo, de NBC. Gustavo cubrió las guerras de Afganistán e Irak, entró en el campo de prisioneros de Guantánamo, anduvo tras los pasos de Osama Bin Laden en la frontera afgano-pakistaní, relató la guerra narco-mexicana, premiado varias veces, Morse Cabot en la Columbia University en 2008, por FOPEA en 2015, y sería muy larga la lista de todos sus premios, así como de sus 7 libros, si mal no recuerdo, de los cuales también vamos a conversar. Pero bueno, es un verdadero placer tener con nosotros, más en momentos donde la guerra ha vuelto a apoderarse del escenario mundial, a alguien que sabe tanto del tema. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación, demasiado larga, indica que estoy ya muy viejo, con muchos años de experiencia. Y bueno, buenas tardes a todos. Hola. Hola Gustavo. Yo quería arrancar con, desde tu conocimiento personal y directo de la guerra. Yo te pediría que le digas a la audiencia, porque con Marta hace poquitos días escribimos un artículo en Infobae, justamente donde vos escribís casi todos los días sobre la guerra derivada de la invasión de Ucrania por Rusia. Y decíamos con Marta qué dificultad enorme, las de quienes no vivimos ese horror,
de ponerse en el lugar espantoso por el que atraviesan en este momento millones de ucranianos. Yo por eso te quería preguntar, ¿qué significa para los países y para las personas la guerra? Vos que la viste de al lado. Sí, la guerra es solo muerte y destrucción, no hay nada más. Nada bueno puede salir de una guerra. Esta idea que en algún momento, y sobre todo en los 70, parecía de que cuanto peor es mejor y a través de la guerra vamos a llegar a algo. Yo creo que la única justificación que hay eh, para ir a una guerra tiene que ver con la liberación de un opresor, o sea, tratar de liberarse de alguien que te mantiene como esclavo de alguna manera. Entonces, una cosa como la que está sucediendo en este momento es absolutamente un, un, una, algo inexplicable, pero que solamente se puede encontrar dentro de la estupidez humana, que es infinita, y donde aparecen este tipo de cosas y que hubo guerras, hay guerras y va a haber guerras, y bueno, que tienen que ver con eso, otra vez, con la estupidez humana, no hay otra explicación. Y las consecuencias de una guerra son terribles porque permanecen en la memoria por generaciones. Entonces, el dolor, particularmente que sufren, ¿no? Millones y millones de personas, va a permanecer en la memoria por generaciones y va a afectar a generaciones enteras de ucranianos, de rusos, y de buena parte de la gente que está allí en este momento. Sí, sabés que, bueno, uno trata de ponerse en el lugar de esas personas, hace un esfuerzo de imaginación y es terrible, pero después, claro, cada uno de nosotros vuelve a su normalidad. Yo trato de ver ya estos últimos días poco sobre el tema de la guerra, pero no puedo dejar de verlo, no puedo dejar de mirarlo, porque siento que nos involucra absolutamente a todos, ¿no? Absolutamente a todos. Y ayer, justamente haciendo zapping y viendo algunas imágenes, escuché a un niño de 12 años que acababa de salir de Ucrania con su mamá, habían quedado allí en Kiev sus abuelos, sus tíos, y el niño mirando a la cámara, dijo, me di cuenta que ya no podía llorar más. Yo creo que todo dicho con esa frase tan profunda y tan sentida de este niño, ¿no? Pero Marta, mira, un chico de 12 años que ya está afectado para el resto de su vida. Lo que está haciendo Putin y sus tropas es una atrocidad tan grande que ese chico dijo, ¿no? Las lágrimas en un momento terminan, yo lo he visto en muchos lugares, las madres lloran a sus hijos muertos y llega un momento en el cual ya no pueden más en un estado en el cual aparece cada vez mayor cantidad de información de actos similares, de situaciones similares de otras madres, de otros parientes, de gente de su propia familia, y todo eso sí lleva a ese momento en el cual es muy finito, muy delgado, y que va entre la vida y la muerte, y entonces el ser humano está en su estado más puro, más abierto en muchos sentidos, y bueno, y provoca reacciones
que son absolutamente inesperadas, que no sabemos exactamente, incluso ninguno de nosotros, que piensa, bueno, no, ante esta situación voy a reaccionar de una forma en particular. No lo sabes hasta que no estás en ese instante. Y, y bueno, puede ser que las lágrimas se sequen en ese momento y esperen un tiempo más. Gustavo, Eh, para la audiencia, yo tuve el placer de leer mucho de las entrevistas que te hicieron desde el principio de la guerra o de la invasión de Rusia. La pregunta que te hago es, ¿cómo explicarías la situación actual? Hay una nota donde vos decís que hay 6 razones por las cuales Putin puede llegar a negociar o a tener una actitud de, no sé si hablabas de retirarse, pero de negociar. ¿Podrías explicarlo? Porque me pareció tan claro y tan, aparentemente, ¿no? Porque es tu síntesis, pero tan simple de entender que me Mm. parecería importante compartirlo con la audiencia. Sí, por supuesto. Creo que en principio hay que entender por qué Putin hace esto. Y tiene que ver con el hecho de que está absolutamente convencido de que hay una madre patria rusa y que eso tiene que ver con el antiguo imperio ruso y con la Unión Soviética. Y entonces todas las repúblicas que se independizaron con la caída de la Unión Soviética en el 91, 92, lo que deben permanecer dentro de eso yo definiría como el patio trasero ruso y no pueden, para utilizar una expresión muy argentina, no pueden sacar los pies del plato. Es decir, tienen que permanecer dentro de esa órbita. En ese contexto es que en el 2014 Putin lanza la primer parte de esta invasión cuando invade Crimea, la península de Crimea, y la anexiona a Rusia, y luego abre dos frentes en dos enclaves, Luhansk y Donetsk, en el Donbass, que son enclaves separatistas, pero que en realidad simplemente es la utilización de una reivindicación de alguna gente de esa zona, donde él aprovechó y puso allí todo el dinero y el... y soldados y agentes de inteligencia. Entonces, esto empieza en ese momento y continúa ahora desde hace un año que comenzó a acumular las tropas alrededor de Ucrania y realmente está absolutamente convencido que Ucrania pertenece a esa gran madre patria rusa y que no puede salir de allí. En este contexto, con la invasión y la situación que estamos viviendo en este momento, tiene problemas. El primer plan que tenía, que era actuar con unos grupos de élite en Kiev, tomar Kiev y derrocar al gobierno inmediatamente, y por lo tanto en unas pocas horas o días terminar, digamos, con la situación e instalar allí en Kiev a un gobierno títere, fracasó totalmente. Su plan B en este momento es el bombardear hasta las últimas consecuencias y conquistar a sangre y fuego las principales ciudades ucranianas. Allí es donde presenta una serie de puntos a el presidente turco, Erdogan, en el cual le expresa más o menos esto, que es que Ucrania firme una capitulación en la cual se comprometa a nunca
entrar a la OTAN. Digamos, pedir a la Unión Europea y a la OTAN entrar en esas organizaciones, mantenerse independiente, entre comillas, pero siempre dentro de la órbita rusa. Este es el punto principal. Luego, mantener, digamos, o aceptar que Crimea y estos enclaves, e incluso un poco más, pertenecen a Rusia, siempre firmando todo esto en un convenio, en la capitulación, y otros, digamos, otras demandas que tienen que ver con respetar el idioma ruso como idioma dentro de Ucrania, las costumbres rusas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo tiene que ver con esto. O vuelve a ser parte, de alguna manera, como lo fue durante el Imperio Ruso o durante la Unión Soviética, de la Gran Rusia, o tiene que desaparecer. Eso es lo que está planteando Putin básicamente. Gustavo, pero en ese marco que vos nos das tan claro, da la sensación, y yo te lo he leído también a vos, de que Putin se encontró con una situación muy inesperada, ¿no? Porque ya hay 3,5 millones de ucranianos que se tuvieron que ir, hay otros 6 millones más que se tuvieron que mover. Pensemos en Ucrania, para la audiencia, como un país que tiene la misma población más o menos que la Argentina. Es como la cuarta parte de nuestro país si hubiera tenido o que ir del país o que mover. Y de repente, eso no funcionó para desactivar la resistencia. ¿Eso lo esperaba Putin? ¿Putin esperaba algo así? No esperaba para nada eso. Incluso está utilizando a su favor el hecho de que estén llegando esa cantidad tan grande de refugiados, que hoy mismo decía la canciller alemana que esperan que en los próximos días llegue a 10 millones de ucranianos que traspasen las fronteras. Y entonces Putin quiere utilizar eso a su favor en el sentido de desestabilizar a los países europeos con esta migración tan grande en tan poco tiempo, y que estos países entonces presionen al presidente Zelensky de alguna manera para que capitule. Esa es básicamente lo que quiere con respecto a esto, y nunca creyó que las líneas de defensa ucranianas fueran a ser tan fuertes y tan compactas, y de unas milicias populares tan grandes como las que hemos visto y las cuales están actuando en este momento. Gustavo, una pregunta, perdón. Dale. ¿Cómo ves, Gustavo, la posición de China en este momento, que también nos mantiene en vilo porque su rol es fundamental dentro del marco de la geopolítica global? Y sin embargo no sabemos cuál es realmente su postura en relación a esto. Parecería que administra un poco la agresividad de Rusia y no quiere enemistarse con otros países con los que negocia. ¿Cómo ves la posición de China? Sí, se están haciendo los chinos, así, no van a decir nada de lo que piensan ni de lo que dicen. Yo creo que China está ve que tiene un problema. Estábamos en una confrontación entre Estados Unidos y China por determinar quién
va a ser la potencia predominante en la segunda mitad del siglo XXI y en el medio de una revolución científico-tecnológica donde parecía poder competir y enfrentar a Estados Unidos. En este momento, Rusia pareciera como que se metió en el medio de todo esto y le provoca un problema porque por un lado puede llegar a ser la única salida que tenga Rusia y puede llegar a ser finalmente, digamos, el patrón de Rusia, si se lo propone, en el sentido de que Putin no va a tener muchas más salidas que ir a pedirles ayuda ahí. Pero al mismo tiempo eso le complica muchísimo la confrontación con Estados Unidos y su propia posición de también querer tener otros satélites en el caso de Taiwán, que siempre reivindicó como parte de su territorio y que lo sigue haciendo y ya estaba preparando de alguna manera una situación similar a la que estamos viendo de Rusia con Ucrania. Así que me parece que está en una situación un poco incómoda, te diría, pero que seguramente va a aprovechar para sus intereses y lo vamos a ver cómo se va desarrollando. No creo que vaya a adelantar nada. En los últimos días tuvo una actitud totalmente ambigua y creo que la va a mantener. Mercedes. Gustavo, volviendo al análisis que vos hacías respecto de la defensiva del el ejército ucraniano y la ciudadanía. En algún punto quizá vos planteaste que también había una intención de Rusia de no avanzar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo estás viendo ahora? ¿No? Desde el principio del conflicto a la fecha, ¿cómo estás viendo eso? Porque pareciera que el poderío militar ruso, si se lo propone, invade en pocos días y arrasa con todo. Pero por lo que vos planteás, hay también una cuestión o de estrategia o de defensiva por parte de Ucrania. ¿Cómo es ese tema en concreto? Sí, a ver, en principio el ejército ruso, en forma teórica, al comienzo de esta invasión, tenía un poder de fuego 20 veces más poderoso que el de Ucrania. Por lo tanto, el 24 de febrero pensábamos todos que iba a entrar, a arrasar en muy poco tiempo y quedarse con el poder en Ucrania e imponer un gobierno títere en cuestión de prácticamente de días, de muy pocos días. Esto no sucedió y comenzamos a ver una serie de problemas en el ejército ruso, sobre todo de infraestructura y de abastecimiento, esto de logística. Esto fue muy marcado. Las tropas rusas que entraron desde Bielorrusia, desde el norte, quedaron desenganchadas prácticamente. El famoso convoy de Convoy. 40 kilómetros y demás queda ahí en el medio, se bifurca, no aparece, digamos, con la fuerza que debería tener el ejército ruso, y solamente las fuerzas del sur son las que han tenido un avance más concreto y se las ve más fuertes, y esas son fuerzas que estuvieron en Siria. Entonces tienen un mejor entrenamiento y han tenido un avance más decisivo. Pero la defensa ucraniana ha sido tal que han tenido que demoler prácticamente la ciudad de Mariupol, un puerto estratégico
que está en este momento en una situación gravísima, la gente que quedó ahí adentro, pero el alcalde de la ciudad y el jefe de la región dijeron que no se van a rendir, siguen allí resistiendo. Entonces, en el escenario de guerra aparecen dos cosas. La primera, parecería que ante esta indecisión de avance, no avance ruso, parecía que Putin hubiera querido mantener la estructura ucraniana, porque si va a ser una fuerza de ocupación y va a poner allí a un gobierno títere, es mejor mantener la infraestructura, no derruirla totalmente. Por lo tanto, se podía haber pensado en un momento que ese lento avance tenía que ver un poco con esto. Vimos que no, que en realidad tiene que ver con varios hechos. El ejército ucraniano, en principio, como decíamos, tenía problemas de logística muy graves. Por otro lado, por ejemplo, utilizaba camiones con armamento de millones de dólares con unas cubiertas chinas de saldo. Entonces terminaron empantanados en el barro por esto, que es un absurdo, pero sucede. Y por otro lado, también se vio que muchos soldados rusos, particularmente los conscriptos, realmente no tenían una preparación adecuada y mucho menos una actitud de combate profesional, de ninguna manera. Y su moral estaba muy baja y se entregaron muchos chicos de 18, 19, 20 años, prácticamente apenas pudieron. Hoy mismo vi unas imágenes que supuestamente tenían que ver con un soldado ruso que se había entregado y entregaba el tanque que tenía. Entonces, hay que entender esto, digamos, en ese contexto. Creo que hubo una ineptitud muy grande por parte de los generales rusos y esto hizo, de acuerdo a algunas informaciones que andan dando vuelta, Putin prácticamente echó a 8 generales y tuvo unas reuniones terribles en el Kremlin. Nunca sabemos exactamente, porque ahí aparece obviamente la propaganda, etcétera. Pero creo, por el conocimiento de los medios y la información y quienes las están dando, que mucho de esto es real. Gustavo, nos tenemos que ir a una pausa, pero te dejo una pregunta, es muy breve, será un minuto, te dejo una pregunta para la vuelta. ¿Qué diferencias encontrás vos entre las guerras que presenciaste, como Irán y Afganistán, y la actual? ¿Y qué diferencias ves en la cobertura periodística, que obviamente es muy estrictamente lo tuyo? Ya nos lo contestás. Venimos en un minuto. Vamos a la pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue.
Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Bueno, estamos de vuelta, aunque no quisiéramos, porque si era por nosotros nos quedábamos charlando con Gustavo en la pausa. Ya andábamos por los chicos del ISIS y por Sinaloa, Medellín, Rosario, dos de los libros de Gustavo, apasionantes, interesantísimos y terribles también. Pero yo te había preguntado, así en dos planos, ¿no? ¿Qué diferencia ves entre las guerras que presenciaste ahí en directo, como Irán y Afganistán, y la actual, y las diferencias en cuanto a la cobertura periodística? Porque pasaron algunos años y me imagino que los cambios son significativos. Y sí. Yo le agrego, porque está vinculado con tu pregunta, Alejandro, ¿cómo llegaste, Gustavo, a ser corresponsal de guerra? En principio... cada guerra tiene su característica por el contexto político, social, geográfico, etc. Por lo tanto, ninguna guerra es digamos, igual a otra en ese sentido. De todos modos, podemos encontrar que tiene que ver con las diferencias cuando encontrás milicias no organizadas profesionalmente y ejércitos profesionales, digamos, que ahí ya encontrás una diferencia muy grande. Desde el punto de vista geográfico, la mayoría de los lugares donde estuve tienen que ver con Medio Oriente, con Asia Central, y por lo tanto son diferentes a lo que podemos ver esto en las puertas de Europa. Creo que hay una cosa que se dice en las redacciones que tiene que ver con estar cerca o lejos desde el punto de vista del público con el tema. A mí siempre me pareció una estupidez muy grande, pero, y mucho más hoy, donde las comunicaciones, donde estamos absolutamente conectados y donde el tiempo y la distancia son relativos. Entonces, en ese sentido, de todos modos, creo que el hecho de que esté al lado de Polonia y que tenga alguna cosa que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial, y al nazismo, etcétera, también le dan una característica particular a esta guerra. Por último, creo que la gran y enorme diferencia está en precisamente el hecho de las comunicaciones. Hoy puedo seguir desde Buenos Aires varios acontecimientos de la guerra en forma muy directa a través de alguien que está bajo las bombas en este momento y está enviando una información a través de las redes sociales. Teniendo en cuenta que la primer víctima de cualquier guerra es la verdad, y la fake news, etcétera, etcétera, hay que estar muy atento a eso, pero la cantidad de información es extraordinaria y la veracidad digamos, que se puede llegar a determinar también por la cantidad de información que llega al mismo tiempo de un mismo hecho. Por lo tanto, allí aparecen, hay varias fuentes de la misma información. Mercedes, vos querías preguntarle algo a Gustavo sobre el tema. Pero no me contestaste todavía. ¿Cómo llegaste?
Bueno, Guerra. esto hace una diferencia enorme también en la cobertura. O sea, yo puedo estar desde aquí cubriendo ciertos temas y si hubiera estado en Ucrania hubiera sido también, yo creo, bastante más fácil enterarse. O sea, los corresponsales pueden estar encerrados en un sótano de un hotel, como están muchos de ellos, pero saber que el Ministerio de Defensa está dando tal información, o aparece este video de cómo bombardearon el centro comercial, o si los rusos están a 5 o a 10 kilómetros de Kiev. Pero, Gustavo, creo que lo que te preguntó Marta igual es cómo llegaste vos. No, yo sé, pero que es una diferencia sustancial de cómo se puede ejercer hoy la cobertura de una guerra. No hay una carrera, obviamente, de corresponsal de guerra, ni mucho menos, y tiene que ver con esto, Marta. Yo cubrí información internacional durante prácticamente toda mi carrera. No es exclusivo de solamente eso, pero prácticamente toda la carrera la hice o fuera del país o haciendo política internacional en las redacciones. Y cubriendo política internacional, un día hay una cumbre de presidentes, al otro día una reunión por el cambio climático, y puede haber una crisis entre dos países, o la caída del dólar. Y al otro día hay una guerra. Exactamente, al otro día hay una guerra y es parte de eso. Ahora, en mi caso tuve, digamos, se fue armando en mi carrera el hecho de que yo estuviera preparado en un momento muy determinado para cubrir en aquel momento, después del 11 de septiembre del 2001, la guerra de Afganistán, y después la de Irak, y después las consecuencias de todo esto. Pero quería decirte esto, que los campos de batalla no están solo ahí, no son solo donde se produce la guerra, y un corresponsal de guerra no es solamente el que va allí a cubrir la guerra, sino que hay campos de batalla mucho más cercanos. Te diría yo que aquí no sé, a 20, 30 cuadras en el conurbano, yo podría llegar a encontrar muy cerca del centro de la ciudad de Buenos Aires campos de batalla muy duros, y donde se necesita tener alguna de las herramientas que utiliza un corresponsal de guerra para moverse en esos lugares y cubrir la información. Entonces, si bien se pasa, digamos, peligro, se ven situaciones extremas en una guerra, a veces ir a barrios de los alrededores de Rosario, o en Sinaloa, por ejemplo, en México, etcétera, es ir a los campos de batalla, es estar muy cerca del lugar y ser un corresponsal. Tenés un libro, ¿no? Sinaloa, Medellín, Rosario. Te pregunto, ¿en alguna de esas coberturas tuviste miedo? Siempre. No, o sea, el miedo es lo que te salva, ¿no? No podés dejar de tener miedo. Pero son dos cosas diferentes, tener miedo y tener un ataque de pánico, cosas por el estilo, ¿no? El miedo te lleva a ser razonable, a entender que uno no, o sea, no tiene sentido cuando sabés que llegar a un lugar es seguro que
vas a tener consecuencias graves, estar ahí. O sea, lo que yo creo es que hay que medir las consecuencias, y sabemos que obviamente no hay ninguna seguridad en ningún lugar. En ningún escenario de guerra, en ningún sitio como estos, nadie te puede asegurar absolutamente. Lo que vos decís, esto sí es inevitable tener miedo. Una cosa es tener miedo y otra cosa es ser temerario, ¿no? Hay una diferencia muy grande. Y por otro lado, a ver, creo que volvamos a la pregunta de Alejandro, que tenía que ver con el periodismo en este momento. Hay dos tipos de periodistas, digamos, que llegan a un lugar: los profesionales y los aventureros. Los aventureros, o en 48, 72 horas se dan cuenta de lo que sucede allí y se convierten en profesionales, o la pasan muy mal y tienen consecuencias graves. Por lo tanto, entre medio de todo eso aparece también una subcategoría, que es la de ocupar el lugar. Los periodistas que quieren ocupar el lugar sin saber qué hacen ahí. Y ocupan el lugar, pero no están a la altura de las circunstancias, no están preparados para hacer el trabajo que se necesita allí. Y hay muchos de estos, ¿no?, que aparecen en todos los conflictos. Y hay que saber muy bien, un periodista en un sitio como estos tiene que saber muy bien cuál es su rol. Y su rol es de ser un periodista que está allí para ser testigo de lo que está sucediendo y dar testimonio a través de tu medio de comunicación. No es otra cosa. No se va ahí a una aventura, jamás hay que tener un arma en la mano, jamás, y jamás hay que vestir el uniforme de ninguna de las fuerzas en conflicto, jamás. Un periodista profesional se identifica como periodista, sos parte de la prensa, tus armas tienen que ver con una cámara, con tu computadora, lo que sea, pero nada más que eso, y no estás ahí para participar de la guerra, para, como te decía antes, tomar un arma o cualquier otra cosa que no sea el hecho concreto de informar a tu audiencia. Y bueno, obviamente que el ser humano, o sea, antes que un periodista sos un ser humano, y que pueden ocurrir cosas terribles, y obviamente que en algún momento te toca cumplir con otras tareas. Me ha tocado rescatar el cuerpo de colegas, llamar a sus familias para decirle lo que sucedía, tratar de sobreponerse a una visita a un hospital, a una sala de niños en un hospital durante una guerra. Bueno, ese tipo de situaciones que tienen que ver con esto, pero que no tienen que ver con el hecho de ser un miliciano, un combatiente ahí, o creer que la guerra es esto que Hollywood presentó tantas veces, de un corresponsal que está acodado allí en el bar del hotel tomándose un daiquiri, en un momento de una explosión, sale corriendo, rescata a la enfermera y termina la película tomando otro daiquiri con la enfermera ahí en el bar del hotel. Nada de todo esto. A ver, Gustavo, volviendo a las exigencias rusas, hay una, particularmente vos mismo decís que nadie comprende exactamente de qué se trata, y tiene que ver con esto que Putin
reclama, que es la desnazificación de Ucrania. ¿Nos podés explicar de qué se trata esto? Es inexplicable en principio, pero tiene que ver con el hecho de que Putin, utiliza ciertos términos, como lo hacen todos los autócratas y populistas en el mundo, que tiene que ver con le quita el sentido a ciertas palabras y le pone otro sentido. Como nosotros hemos visto muchas veces en América Latina, las concepciones que nosotros teníamos en nuestra como generación con respecto a los espectros de izquierda o derecha en la política aparecen distorsionados totalmente. Y esto tiene que ver con algo que hace Putin, que tiene una distorsión muy grande y en la cual él ve que en Ucrania hay una especie de nazismo porque no contempla como él quisiera que la minoría prorrusa sea aceptada dentro digamos, y tenga el poder que él quisiera que tuviera dentro de Ucrania, de la constitución ucraniana, etc. Entonces, él ve allí evidentemente una especie de nazismo y entonces él reivindica de esa manera también el papel de Rusia en la Segunda Guerra Mundial en la lucha contra el nazismo. Creo que eso tiene que ver con esto y la desnazificación sería esto. Ocupo el país y saco del medio a estos nazis que no tienen nada que ver con eso. El gobierno ucraniano es liberal y no ha sido otra cosa en este tiempo, y la guerra planteada en los enclaves separatistas fue planteada por él, por Rusia, no por el gobierno ucraniano. Gustavo, te cambio de tema porque no quiero que termine tu participación en el programa, que lamentablemente el tiempo siempre se va, sin hablar de los chicos del ISIS. A mí me causó una profunda conmoción, te diría, leerlo. Obviamente se refiere a los miles y miles de jóvenes de países europeos mayoritariamente, pero también incluso de algunos de América Latina, que se han ido a incorporar a este grupo terrorista tan siniestro y tan nefasto como lo fue el ISIS. Yo lo que querría que nos cuentes es, desde tu experiencia, ¿por qué tantos miles de jóvenes ajenos al conflicto eligieron involucrarse e ir a arriesgar sus vidas y en muchísimos casos a morir en tierras tan lejanas? Mirá, tiene que ver con un problema global y que aparece cada vez más claro, que es la concentración de dinero en unas muy pocas manos. La extremada concentración de riqueza ha hecho que muchos jóvenes, casi te diría en cualquier lugar del mundo, sientan una frustración extraordinaria porque en ninguno de los sistemas le está dando una respuesta y un futuro. Las reacciones son diversas, diferentes en muchos lugares del mundo, y que no van a modificarse si no se modifica el sistema económico, financiero, global. Es una necesidad total y absoluta, y yo tenía esperanzas de que la revolución científico-tecnológica nos iba a ayudar mucho en este sentido, pero no está ocurriendo. Seguimos, para mí es el problema más grave que hay hoy a nivel global,
y que se da en todos lados y que está dejando a una enorme cantidad de gente afuera de ese sistema. Y tiene que ver con lo que ocurrió en Estados Unidos. La gente que quedó fuera de la globalización, de la revolución tecnológica, y que quedaron con trabajos paupérrimos, mal pagos, etcétera, son las que se volcaron a votar a Trump. Entonces, ¿cómo explicás que chicos jóvenes vayan a votar a un energúmeno como ese? Bueno, lo están haciendo. Y entonces lo mismo sucede en esto, donde chicos musulmanes encuentran que hay un discurso por parte del ISIS o por parte de algunos predicadores musulmanes que los atrae, le parece que es una salida que tiene que ver con lo que hablaba antes del aventurismo y cosas por el estilo, pero que los lleva a tener una causa. Si no tenés no tenés una causa, tenés 18, 20 años, no tenés una causa, no tenés un horizonte de ningún tipo, un futuro de alguna manera, vas a ir a buscar este tipo de salidas, y el ISIS fue una respuesta para muchos jóvenes que en Europa, estaban en Europa, pero mantenían la cultura de sus padres, incluso donde ellos nacieron, de sus países de origen, y estaban marginalizados dentro de las grandes ciudades europeas. Entonces, ante eso, encontraron esta respuesta. Obviamente lo que nosotros podríamos pensar que sería lógico, pero evidentemente fue un atractivo para todos ellos. Muchos se sintieron muy frustrados cuando llegaron ahí y vieron lo que sucedía, pero otros no, y dieron su vida y quitaron la vida de tantas personas. Tal cual, tal cual. Lo tenemos en pantalla, se nos acabó lamentablemente el tiempo. Tenemos los chicos del ISIS en pantalla, recomendamos también Sinaloa, Medellín, Rosario, una obra para leer, porque la menciono así al pasar, no nos da el tiempo de preguntarle a Gustavo, lo haremos en otra ocasión. Habla de cómo ingresaron los grandes carteles a nuestro país y cómo eso pudo haberse evitado perfectamente con otro accionar de nuestra dirigencia. Alguien dijo en ese momento, y Gustavo lo menciona en su libro, no dejen que entren, porque una vez que entran no se van más. Tal cual. Y así, no se fueron, Marta, no se fueron. No se fueron. Están ahí, están cada vez más enquistados y lo vemos, ¿no? Aparece una sociedad que se agarra la cabeza porque hay 24 muertos porque consumieron cocaína adulterada, pero no vamos a las raíces, y las raíces son terribles. Estamos en una situación muy, muy grave en la Argentina con respecto al narcotráfico y muchas otras cosas. Gustavo Sierra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy, muy bueno. Gracias, muy Gustavo. ilustrativo. Muchísimas gracias a los tres. Me sentí muy, muy cómodo y compartimos muchas cosas, así que muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Gracias a vos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. A las 19 horas en la República Argentina, con 22 grados de temperatura y altas probabilidades de precipitaciones. El cielo permanece completamente nublado y para mañana, miércoles, se anuncia condiciones climáticas similares con un leve descenso de la temperatura durante toda la jornada. Superclásico, Benedetto reveló qué pasó en el entretiempo y cómo fue su charla con Battaglia. Benedetto fue
fue afectado por un cuadro gripal y el delantero tuvo que ser reemplazado al término del primer tiempo en el partido ante River Plate. Desde luego, Boca terminó venciendo ese superclásico en el Monumental por 1-0 con el gol de Sebastián Villa, producto de una avivada del delantero colombiano y un grosero error conjunto entre Leandro González Pires y el arquero Franco Armani. Benedetto fue titular en el equipo de Sebastián Batalla, ídolo de Boca, aunque no tuvo un buen partido, y fue reemplazado por Luis Vázquez, un juvenil que terminó siendo clave en el triunfo de la visita. En el entretiempo, Benedetto tuvo que confesarle a su técnico que no estaba en condiciones de seguir, afectado por un cuadro gripal. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, va a seguir atentamente lo que sucede con el cambio climático. Para ello reunió a su gabinete en Casa Rosada, hubo un encuentro donde se analizaron, inclusive lo hicieron con el ministro de Economía, Martín Guzmán, desde Francia, donde está negociando la deuda que Argentina mantiene con el Club de París. Pero en ese sentido, el presidente contó con la participación de su ministro de Economía y de otros titulares de ministerios para avanzar en medidas concretas contra el cambio climático en la República Argentina, pensando en los objetivos del desarrollo que han sido aprobados por Naciones Unidas y que tienen una fecha límite del año 2030 para poder ser estipulados en todo el planeta. En Buenos Aires, un informe de Antonio Deramo. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM número 117924. En mi casa somos como 40 millones de personas. Aunque vivimos todos juntos, no venimos del mismo lugar. En mi casa hay maestras, médicas, comerciantes, bomberos. Y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Estamos de vuelta, como siempre. Lo voy a hacer. La próxima voy a evitar que salga la musiquita, le voy a pedir a Gerardo, entre paréntesis, un abrazo para Gerardo Subirana, nuestro operador, para Fede Politi, nuestro productor. Les voy a hacer una trampa y voy a hacer que salga nuestra charla privada al aire. Está muy divertida. Yo insisto en que es lo mejor del programa. A mí es lo que más me divierte. Antes de cambiar de tema, Alejandro, Mercedes, bueno, por supuesto, interesantísima esta entrevista con Gustavo Sierra. Y yo, bueno, se lo expresé fuera del aire, pero le digo acá también, el reconocimiento a todos aquellos corresponsales de guerra que van a un lugar, se exponen y a pesar de eso sigan informando. Y quiero hacer extensivo este reconocimiento en estos días a Carolina Amoroso, a Nelson Castro y al equipo de Canal 13, que realmente están haciendo una cobertura fantástica desde Ucrania. Me parece que debemos rescatar esas profesionalidades, ¿no? Marta, y les aseguro, a la audiencia, por supuesto, quien tiene la suerte, como yo lo he tenido varias veces, de charlar con Gustavo en un ámbito más distendido, en una mesa de amigos, cenando, tomando café, no solo la sencillez y la pasión con la que viven estos seres que realmente están arriesgando, como vos bien decís, sus vidas, poniendo en juego todo, comprometiendo de alguna manera, bueno, la propia situación de sus familias,
para ir a cubrir la guerra. Es como una tarea que se hace por vocación de servicio, porque ese es el tema. Podrían hacer cualquier otra cosa trabajando de periodista, sino ir a vivir en esas condiciones. Así que yo adhiero totalmente a lo que está diciendo. Tenemos a Marcelo de Jesús, que no está precisamente en la trinchera, pero sí tiene mucha información y trabaja duramente para resumirla y volcarla, y nos da unos informes muy, muy buenos desde Washington. Así que lo escuchamos a Marcelo. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. La columna de hoy continúa con las implicancias para los Estados Unidos de la guerra en Ucrania y las tratativas de nuestro país por el acuerdo con el fondo. Ucrania. La semana pasada el presidente Zelensky se dirigió al Congreso de los Estados Unidos en una audiencia virtual. Zelensky empezó su mensaje con las palabras «Yo tengo un sueño», que eran las palabras de Martin Luther King en sus discursos, imaginando un país donde los negros y los blancos podrían convivir como iguales. Zelensky recurrió a una figura fácilmente reconocible, como también lo hizo en su mensaje al Parlamento inglés, cuando invocó a Shakespeare y luego a Churchill en aquel famoso discurso cuando dijo que rendirse no era una opción. Zelensky mostró ahora un video con las víctimas civiles de los ataques rusos. Tan dramáticas fueron ellas que luego CNN pidió disculpas a la audiencia, que pudiera ser impresionable. Insistió Zelensky en que se clausure el espacio aéreo y que en Ucrania se lucha no por el territorio del país, sino por las ideas y los valores del oeste y de la democracia. La sesión se vio por la mayoría de las cadenas de Estados Unidos. Biden reiteró que el cierre aéreo no era posible porque eso significaría un escalamiento que podría provocar una gran guerra. Pero señaló que ya estaba ejecutándose la reciente ley que aprobó armas y ayuda a Ucrania. Hoy Biden se está reuniendo en Bruselas con la OTAN, veremos qué decisiones se toman ahí. Pero si me detengo tanto en el mensaje de Zelensky y en Ucrania, es por el impacto para las próximas elecciones en Estados Unidos. Existe acá una gran movida de los negocios, de la gente, básicamente una gran movida emocional para defender a Ucrania de esta agresión. Pero la pregunta que se hace esta columna es esta. Con esta movida, ¿qué pasaría con las elecciones de medio término si a Zelensky le pasara algo? ¿Qué pasaría con Biden? La guerra con Ucrania está generando inflación, desabastecimiento, realineamiento de alianzas internacionales, todo esto para ayudar a Ucrania y a un líder que genera admiración y respeto. Pero si cayera Zelensky, ¿caería Biden? ¿Se vería como un fracaso de Biden y de la OTAN? En una reciente encuesta de NBC, Wall Street Journal mostró que Biden no está bien en el tema económico, pero tiene al menos 50% de aprobación respecto al tema de Ucrania, levantando así la mala imagen que tuvo por Afganistán. Esta columna cree que la suerte de Biden está atada a Zelensky para que Biden no caiga con la comparación del fracaso de Carter en el rescate de los rehenes de la embajada en Irán. Yendo a Argentina y el fondo. Argentina tenía una espada de Damocles, para poner en claro un fallido intento de una congresista en Argentina, Damocles, en el sentido que los días 21 y 22 de marzo había dos importantes vencimientos. El día 3, el Fondo Monetario había hecho una declaración en el sentido de que el directorio trataría el acuerdo cuando lo aprobara el Congreso, en virtud no de un pedido del Fondo Monetario, sino de una ley de nuestro país. Pero recién la aprobación llegó el día 18. Al día siguiente, el vocero del FMI, Jerry Rice, expresó su satisfacción por esa ratificación y declaró algo muy importante, que dado que el directorio recién trataría el caso argentino el día 25, los vencimientos se extenderían hasta el día 31, evitando así caer en default. La semana que viene trataremos algunos términos de ese memorándum, aspectos menos técnicos y más comprensibles. Los dejo hasta la próxima columna. Bueno, muchas gracias Marcelo, siempre muy amplia la información. Sí. Hay algo de último momento que quiero mencionar. El ministro de Economía acaba de anunciar que la Argentina llegó a un acuerdo con el Club de París para postergar, esto es paralelo a lo del fondo, y renegociar también esa deuda. Y otra noticia que no tiene nada que ver con la economía ni con las deudas, pero sí parece sumamente valiosa. El gobierno alemán acaba de premiar al movimiento Ni Una Menos de la Argentina con el premio Unidas por los Derechos de la Mujer y la Democracia. ¡Wow! Bueno, ¡qué bueno! Una noticia muy realmente bueno. Yo quiero, para destacar. Unos minutos a la columna de Marcelo.
A mí, en medio de este mar de incertidumbre profunda y estructural, me inquieta que se especule con las próximas elecciones. Y esto se hace no solo en Estados Unidos, sino acá en Argentina. Bueno, es como si el horizonte temporal de los políticos terminara en las próximas elecciones, sean de medio término, sean presidenciales, etcétera. Me inquieta y no sé qué piensan ustedes al respecto. Sí, yo comparto. Ahora, me parece, Marta, que el análisis que hace Marcelo es un análisis bastante acertado, porque sí, sin duda, sin duda. Efectivamente, ese es el motivo por el cual Carter perdió las elecciones en aquel momento, y lamentablemente, vos lo decís bien, eso muchas veces es el motivo de muchas guerras. Es decir, sí, las guerras son consecuencia del deseo de un gobierno de perpetuarse o cosas por me inquieta y no es responsabilidad de Marcelo. Marcelo simplemente nos está contando qué es lo que pasa por la mente de los políticos. Tal cual, tal cual. Pero es así, yo comparto. A ver, coincido. El único tema es que hay una mediación entre el deseo y los tiempos de la política y el de los ciudadanos que votamos. Y para mí la dificultad justamente está en el ejercicio de la incidencia en la política y en los políticos de la ciudadanía, que como comentábamos en alguna de las antes del programa, realmente no se toma en cuenta por parte de los funcionarios esta cuestión de habilitar a la ciudadanía, por ejemplo, acceso a la información pública, etcétera. O sea que ahí me parece que no es solamente tiempo de la política, sino cómo plantearlo, procesos de participación ciudadana que permanentemente se abortan, no exclusivamente en nuestro país, pero sobre todo en nuestro país. Marcelo nos está aclarando en este momento que este análisis y esta especulación, la llama él, para mí es una conclusión, no una especulación, dice que es de él, que él no la había ni leído ni escuchado, es una conclusión que saca. Así que bueno, como ya nos tiró otras primicias, la dejaremos ahí picando y anotada el 22 de marzo para ver después qué pasa. Para seguir analizando, que eso es lo que me parece interesante de las propuestas de Marcelo, porque también pone tiempo y distancia y perspectiva en lo que nosotros vivimos, ¿no? Así es, así es. Teníamos un par de temitas para mencionar, dijimos que es el Día Mundial del Agua. Mercedes, vos estás siempre muy inquieta por los temas ambientales. Yo le quería recordar a la audiencia que el Día Mundial del Agua se celebra siempre los 22 de marzo, para recordar la relevancia de algo sin lo cual no existiría la vida, sencillamente. Y este año la consigna tiene que ver con las aguas subterráneas. Es hacer visible lo invisible. Porque lo que dice Naciones Unidas justamente es que una parte muy importante de las reservas de agua son subterráneas y muchas veces se descuidan y se contaminan con los procesos de producción de alimentos, con los productos industriales, con la propia explotación agropecuaria, ¿no? A eso apunta el Día del Agua. Sí, y hay algo que en el programa nuestro siempre enfatizamos, que es qué podemos hacer cada uno de nosotros para el cuidado del agua. Y hay algunas cuestiones que pueden sonar un poco insólitas para aquellos que vivimos en departamentos, sin balcón o lo que fuere, porque una de los consejos es regar con agua de lluvia, y hay toda una explicación de cómo se junta el agua de lluvia, pero sin llegar a eso, la gente que lo puede hacer sería realmente importante, pero evitar los goteos de las canillas que muchas veces pierden y no le prestamos atención, cerrar la canilla cuando uno lava los platos, es decir, no derrochar el agua cuando limpiamos, cuando nos lavamos los dientes, que tenemos la manía de dejar abierta mientras nos cepillamos
arrodillamos. En fin, parece que son detalles menores, pero cuando se suman los litros es absolutamente increíble la cantidad de agua que desperdiciamos en la vida cotidiana de todos Mira, los días. vos acabas de decir algo que yo creo que el 99% de la gente no lo cuida. Y es el hecho de lavarse los dientes con la canilla abierta. Una cosa tan simple como eso. No cuesta nada cerrarla. O lavar los platos. Muchas veces se abre la canilla y se dejan los platos ahí y uno se va a hacer otra cosa y deja. Una cosa de loco, no tiene sentido. Pensemos por un segundo en los miles de millones de personas que tienen problemas de acceso al agua y pensemos en el futuro. Es un poco como el tema del aire acondicionado. ¿Qué cuesta poner el aire acondicionado a 26, a 27? Si con eso se vive fenómeno. Bueno, son esas cosas que por ahí la guerra nos obliga también a reflexionar. El tema energético es muy grave y quizás sea hora de que por fin entendamos de que hay que tomar medidas y que depende de cada uno, como dijo Mercedes. Les cambio el tema. Marta, 22 de marzo, faltan 2 días para una fecha muy significativa de la Argentina, y yo agrego, tiro mi opinión y te escucho, lamentablemente se ha convertido no en la fecha de encuentro que fue durante muchos años, sino en una fecha más de desencuentro. Y hablo del 24 de marzo, ¿no? Este año se cumplen 46 años del golpe del 76, y creo que lamentablemente no solo estamos lejos de un festejo como sociedad, que hace muchos años es difícil y no se encuentra, sino que este año parecería que va a ser un festejo contrapuesto entre sectores, un festejo, un recordatorio contrapuesto. Sí, la conmemoración, sectores, ¿no? Conmemoración, tal cual, pero por sectores del propio oficialismo, ¿no? Enfrentados entre sí. Cuando se decretó este día feriado, me pareció un horror, porque si alguien hubiera estado muy contento con que este día fuera feriado, sería el dictador Videla, justamente. Cuando, como vos decís, debería ser un día de recogimiento, de reflexión, de hablar del tema en las escuelas. Nosotros, cada uno de nosotros teníamos ya edad suficiente cuando fue el golpe de Estado para comprender lo que estaba ocurriendo. Y así como hay circunstancias históricas que uno recuerda exactamente qué estaba haciendo en ese momento, yo recuerdo que estaba mirando televisión cuando vi el anuncio y lo escuché hablar a Videla, y me puse a llorar desconsoladamente. Y había gente conocida que me decía, bueno, esto, Marta, ya se sabía, había que terminar con el gobierno de Isabel, con las 3A, sí, pero esto va a ser terrible, y yo no paraba de llorar. Y cada vez que lo recuerdo me da una sensación de angustia, y creo que incluso fue mucho peor de lo que pensábamos que podía ser, ¿no? Así es, así es. El respecto de la conmemoración, la perspectiva que vos tenés, Marta, es muy válida. Ahora, de hecho, yo estuve releyendo cómo fue ¿cómo puedo decir?, el objetivo. En todo caso, tenía mucho que ver como un día para que los chicos y los jóvenes pudieran reflexionar y conocer las consecuencias y el alcance de no solamente social, sino político, económico, que tuvo la dictadura militar. Y en ese sentido sí me parece importante el que exista un día donde la sociedad se detenga a pensar en lo que ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió. Absolutamente en desacuerdo. Es un día, al ser feriado, la gente lo toma como una fiesta, va a ser un asado a la casa de un amigo. Yo quisiera saber quiénes son los que reflexionan ese día, y además las escuelas están cerradas, los chicos van al zoológico, al parque, nada que ver con lo que debería ser una conmemoración. Yo pienso en ese sentido como Marta, y le agrego algo peor a mi criterio, ¿no?
esa debería ser una fecha con tanto sufrimiento, con tantos miles de desaparecidos, de torturados, de asesinados, chicos robados, un horror donde el poder en aquel momento hacía realmente lo que quería con la vida y hasta el patrimonio también de miles y miles de argentinos. Debería ser una fecha en la que toda la dirigencia política en un sistema democrático se junte para conmemorarla. Debería ser una fecha donde en cada escuela, en cada facultad, se recuerde en activo, dando clases, aunque sea clases alusivas sobre el tema, juntándose nada más. Pero que bueno, para hablar de eso se trata, Alejandro, y hubo marchas durante muchos años, no es un feriado cualquiera, no estoy de acuerdo. Que se haya creado algo y después, ¿cómo puedo decir?, transformarlo en un feriado común y silvestre, es nuestra propia sociedad también. Entonces, no pongamos la carga en que está mal tener un día, al revés. Acordémonos de cuando había marchas y salíamos a la calle, esto no va a ocurrir nunca más. No, digamos, es una trivialización plantearlo así, me parece. No, yo estoy de acuerdo con vos en que está muy bien conmemorarlo, pero no me parece bueno, que un eso feriado... fue lo que se hizo durante muchos años. Preguntémonos por qué no pasa ahora, bueno, COVID mediante. Bueno, no, porque no es solamente por el COVID. Por eso digo COVID mediante, dije COVID mediante. Pero... Por ejemplo, a las escuelas deberían llevarse testigos de esa época para que le cuenten a los chicos que no vivieron esas circunstancias, qué pasaba, cómo estaban, qué hacía cada uno de ellos. Es decir, revivir aspectos para que no se vuelva a repetir. Y no, de eso se trata, y yo creo que hay muchos colegios que lo plantean así, Marta, ¿no? Yo no daría por sentado que como es feriado en los colegios, igual que el 9 de julio es feriado, y no por eso no dejan los chicos durante todo el mes hacer trabajo sobre el tema de la independencia. O sea, no demos por sentado que las cosas no suceden porque no nos enteramos. En mi experiencia, con unos cuantos nietos en distintos niveles de la escolaridad, y por mi experiencia anterior también, te diría que son muy aislados los casos donde pasa, y te diría que el feriado en sí, como feriado, para nada contribuye. Pero por otra parte, lo que lamentaba, y me parece que es muy de lamentar, es que una fecha semejante no tiene ningún grado de recuerdo colectivo donde no podría estar en discusión la cuestión de la memoria, verdad y justicia, que no le pertenece a nadie. Y esto sí tiene que ver con una apropiación de una causa que es colectiva y que es de toda la sociedad por determinados sectores políticos, que llega al extremo de que hoy, y lo ves en la tapa de los diarios, estamos a 2 días del 24 de marzo y no se sabe si va a ser una competencia a ver quién moviliza más, a dónde va a ir el presidente, si es que va a alguna de las marchas o no va. Ningún dirigente opositor está invitado a ninguna de ellas, ni tampoco la oposición armonada al respecto. Entonces, estamos en una situación donde esa memoria sí se derrite. Se derrite porque no está en el patrimonio colectivo de la sociedad como debiera estar. Y eso para mí, que viví la dictadura como la vivieron ustedes, es una pérdida enorme, porque durante muchísimos años eso fue un consenso y fue parte de todos, no era una banderita de 3, 4, 5 o del 30%. Y eso es lo que creo que se ha perdido. Bueno, pero son, como yo coincido, son distintas perspectivas, ¿no? Entonces no estamos hablando de que tiene que existir el día o no como feriado, estamos hablando de un uso de política partidaria de una fecha que nos tendría que conmover a todos y que tendríamos que generar un legado cultural para la gente más joven. Pero no me parece que criticando que sea feriado resolvemos ninguna de las cuestiones que ustedes están planteando. Bueno, buenísimo que tengamos derecho y revés, está bárbaro. Son las dos cosas, criticamos que sea feriado, porque decime, Mercedes, ¿qué día te parece a vos que Jorge Rafael Videla hubiera decretado feriado en caso de que hubiera continuado su lamentable reinado?
No sé, yo la experiencia que tengo del día, que justamente hoy hablábamos con Bemi de eso, tiene que ver con una perspectiva muy distinta y tiene que ver justamente con esta posibilidad de salir a la calle para plantear el nunca más. Tiene que ver con eso. Y efectivamente, si falta todavía trabajo en los colegios, propongámoslo desde espacios como este. Creo que también es importante generar propuestas. Está bueno, está bueno. Yo les quería hacer un breve comentario de un dato. Hay un nuevo récord mundial en poder de la Argentina, uno más, extraordinario, no precisamente para enorgullecernos. No, es espantoso. Lo menciono así con tono jocoso, pero es para llorar un largo rato. Y me acuerdo claramente de lo que charlamos hace pocos programas con uno de los máximos expertos en toxicología de la Argentina, con el doctor Carlos Damí. En un control, alguien que tuvo un accidente de tránsito esta madrugada en la ciudad de Necochea, fue encontrado con la más alta dosis de alcohol en sangre medida en todo el mundo. 5,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Piensen que con 0,5 no se puede manejar. Este hombre tenía 11 veces el permitido máximo para poder manejar. Es un récord mundial, así está titulado en los medios, que nos remite a los, si mal no recuerdo, alrededor de 7.000 muertos en accidentes de tránsito que tenemos en la Argentina por año. Tema que volveremos a tocar en el programa. La otra cuestión que quería mencionar, pero para escuchar qué piensan ustedes, es esta semana me acordé más que nunca de alguien que sé que Mercedes admira profundamente, y yo también, Zygmunt Bauman, el creador de la idea de la modernidad líquida, ¿no? Pensando cuántos temas se nos fueron esta semana, se nos escurrieron en esta liquidez moderna de entre los dedos. Porque hace menos de una semana en la Argentina se estaba por crear la unidad de resiliencia con rango de subsecretaría. ¿Se acuerdan? Estuvo en los diarios, media hora estuvo. Tuvieron que bajarla antes de que asuma el subsecretario. Pero yo te digo, esa media hora que estuvo en los diarios, pero ¿sabes el tiempo que le llevó a la administración del Estado armar la resolución, publicarla en el boletín oficial, hablar con... Todo eso son recursos públicos. Sí, tal cual. Para un disparate. Pero yo decía que rápido, porque unos segundos después al canciller Cafiero se le ocurrió decirle, descalificar con un término muy desagradable, similar a lo que sería boludo o pelotudo, pero en la forma más agresiva que se pueda decir en idioma inglés a un periodista. Y prácticamente en el mismo acto, el presidente, con una metáfora muy penosa, habló de guerra contra la inflación, como si no tuviéramos bastantes guerras y como si en 2 años no se hubiera podido ocupar de la inflación. Entonces, bueno, son esas cosas como en 2, 3 días los títulos se suceden y yo les pregunto a los oyentes, ¿no piensan que esto pasó hace 1 mes o 2? Pero escúchame, Alejandro, reconozcamos que también hubo gestos y manifestaciones de enorme cultura, como por ejemplo en el Senado, la senadora Mendoza, que habló de la espada de Domacle. La espada de Domacle. Perdón, Domacle. No, bueno, Domacle o Domacle. Ella lo acentuó. Que además lo leía, es decir, fue sus asesores, le hicieron eso. Realmente impresionante. Si uno ha pasado por la escuela y estudió algo y escuchó la historia de la espada de Damocles, no se olvida más. Ahora, yo pregunto, Marta, ¿no habrá sido una táctica de la senadora para que todo el mundo se entere de que fue la espada de Damocles? Todos hablamos de eso. Hablamos todo el tema y todos los medios tuvieron que explicar qué era. Quizás haya sido Es verdad. Pero volviendo a Bauman, la idea de la sociedad líquida de Bauman es bien interesante porque Marx dijo, todo lo sólido se desvanece en el aire. Es decir, que lo que ellos veían era una sociedad en transición
y nosotros estamos viviendo una transición que como características importantes es primero incertidumbre y después nuevos actores sociales que nos dan esta sensación de vértigo, que todo pasa de una manera tan rápida, que como vos decías, ¿no, Alejandro? Se nos escapa el agua de las manos, ¿no? Se nos cae de las manos. Por eso llegamos a la hora de la pausa, ¿no, Alejandro? Así es, llegamos a la hora de la pausa y le vamos a decir a nuestra audiencia, porque es muy breve la pausa, tenemos un invitado también muy especial para el final, que ya lo vamos a presentar, un artista plástico y además una persona entrañable, Marta, ¿verdad? Sí. ¿Me vas a dejar presentarlo a mí? Pero por supuesto. Bueno, nos vamos a la pausa, ya volvemos con Pedro Roth. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Me queda bien con uno y con otro. Estamos de vuelta. Ahora vas a tener que aclarar quién quedaba bien con uno y con otro, pero mejor no, lo dejamos. El que lo escuchó se quedará con la duda por ahí en un próximo programa. Marta, me parece que tenemos en línea a nuestro invitado. A ver, probemos, porque no lo tenemos en imagen. Pedro Roth, te tenemos al aire. Hola. Sí. Pedro Roth, te saludamos de aquí al derecho y al revés. Hola, mucho gusto. Jones. Y Marta, te pido a vos que lo recibas a Pedro y lo presentes, por favor. Bueno. Es un privilegio recibirlo a Mucho Pedro. gusto. ¿Cómo estás, Marta? Bien, muy bien, Pedro. Acá esperando escucharte, pero primero déjame que te presente. Pedro Roth nació en Hungría, puedo decir el año porque se encuentra en internet, además en 1938, desde el año 1954 está en Argentina, ya nos explicarás por qué dejaste Hungría, que todos se lo pueden imaginar en esa fecha, y llegaste acá a Argentina, y podría decir y terminar acá diciendo es artista plástico, pero quiero agregar unas cuantas cositas más, porque Pedro Roth es un artista original, multipremiado, multifacético, y pinta, dibuja y crea sin parar, doy fe. Pero también es fotógrafo, es cocinero, cineasta, escritor, solidario y bohemio como el que más, y siempre embarcado en algún proyecto creativo. Y para que empieces a contarnos algo, yo daría el puntapié inicial preguntándote, ¿qué es la Estrella de Oriente, Pedro? Bueno, yo te cuento. Estrella de Oriente es un colectivo de artistas. Es mi segundo colectivo de artistas, porque del primer colectivo de artistas que yo tuve, que se llamó Cruz del Sur, para que te des cuenta, también tenía que ver con el cielo de la misma manera que Estrella del Oriente. Así que el grupo anterior éramos 4. Todavía no estaba de moda el cupo femenino, así que era Juliano Borovio, Pierre Cantamesa, Federico Peralta Ramos y yo. Y al final, en algunos casos, estaba Lotin Chaupe con nosotros. Y ahora Cruz del Sur
empezamos también los hombres, estaba el Nano Herrera, que murió, el Tata Cedrón, que sigue con nosotros, Juan Carlos Capurro, Daniel Santoro y yo, y ahora tenemos a María Negro y a Ana Aldaburu, que también son parte del colectivo Estrella del Oriente. Y hemos hecho, tenemos una publicación por internet que se llama Estrella del Oriente, y hacemos películas y proyectos todo el tiempo, y nos reunimos los miércoles a la mañana en un café que se llama Vittorio, que está en Luis Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen. Mirá, es para ya saberlo. Pedro, quería preguntarte, para que le cuentes a la audiencia, ¿qué es el arte esencial? Bueno, el arte esencial fue ahora con el coronavirus, que no se podía exponer en ningún lado, estaban todas las galerías y los museos cerrados. Entonces a mí se me ocurrió hacer una muestra en un supermercado chino. Y como el supermercado chino era un lugar que se podía abrir porque era esencial, o sea que todos los productos que se vendían ahí, o sea que uno podía ir al supermercado sin problema. Entonces le propuse a mi hijo Damián y al socio, que nosotros le decimos el chino, que en realidad es Juan Martín Xu, que armemos una exposición en el supermercado chino, y como se podía, yo dije que el arte también era esencial, no solamente la comida, ¿no? Y entonces armamos una exposición y creo que tuvo mi mayor éxito de prensa de toda mi vida, porque no había medio a donde no haya salido esto, porque no había otra oferta cultural más que mi muestra en ese momento. Todo estaba cerrado y era un lugar donde se podía ir de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, o sea que ninguna galería de arte estaba tan abierta como esta. Y Andrés Duprat me hizo el prólogo de la muestra y salió en la revista La Nación, en Clarín, en Eñe, en la prensa, en Prensa Obrera, en Página 12, de la izquierda a la derecha, en todos los medios. Después han sido 5 canales de televisión, en como 20 radios, y fue un éxito resonante mi muestra esencial. Es decir, superaste la grieta. No había grieta posible. Además de el horror del encierro y el quedarnos sin apreciar cosas que son esenciales como arte en la época de la pandemia, ¿no? Superaste todo eso. Sí. Como siempre, Pedro, creativo, original y, como decía en la presentación, multifacético. Sí. Pedro, te agrego una pregunta. Sí. Leyendo entrevistas que te han hecho, vos hablabas de la cuarentena, y justamente a mí lo que me impresiona, en una época en que muchísimos argentinos y muchísimos ciudadanos de todo el mundo estaban oprimidos y deprimidos por una situación tan tremenda, vos inventaste cartas para jugar. ¿Qué fue esto de la representación visual del coronavirus que creaste también? Bueno, hicimos que yo tengo un canal que se llama Canal Rod, que está en YouTube, y entonces no sé si ustedes saben que la cuenta regresiva la inventó un artista, lo inventó Fritz Lang en Alemania, el famoso artista del expresionismo alemán, del cineasta, que lo mandaron a hacer un documental a Peenemünde, donde se fabricó el famoso cohete V2. Y le dice, bueno, ¿cómo lanzan ustedes el cohete? Le dice a los científicos, apretamos un botón. Y entonces dice, eso no tiene suspenso, no tiene dramaticidad. Y inventó la cuenta regresiva.
y así, y eso es fantástico cuando un artista de golpe interviene en una cosa científica. Yo acabo de presentar un libro que lo presenté primero en el Museo de Bellas Artes y luego lo presenté el viernes pasado en Proa, el libro de Dios, donde yo hago mis reflexiones sobre el arte y Dios y la galaxia, ¿no? Vos también hablas del arte y la espiritualidad. ¿Podés explicarnos cuál es tu concepción de ese vínculo? Yo creo que estamos en un momento de cambio, y entonces el cambio más importante para mí que empezó en el siglo XX fue la transición del tiempo circular al tiempo lineal. Entonces, en el tiempo circular era la eternidad. O sea, nadie le importaba morir porque después venía una mejor vida. Pero hoy en día está puesto en duda eso de que haya una vida después de la muerte. Y eso yo lo llamo el tiempo lineal, donde la gente entró el miedo porque no hay más héroes, porque en el tiempo circular, si uno moría, uno entraba en una gloria. Y hoy en día, y eso cambió en la Primera Guerra Mundial, donde dos artistas inventaron el camuflaje, porque esos soldados que se ponían un uniforme con camuflaje querían sobrevivir, no querían morir como héroes, porque anteriormente, cuando vos leías a Stendhal, decía rojo y negro. Los soldados vestían de rojo porque exponían el cuerpo y no tenían problemas de morir. En cambio, cuando se inventa el camuflaje, porque los soldados querían sobrevivir y no querían morir. Y entonces los soldados que volvían de Vietnam, los que tuvieron de alguna manera la suerte de volver de Vietnam, volvieron y muchos de ellos tenían estrés postraumático. Y yo estuve en Syracuse y había 4 hospitales de veteranos y era como un depósito de gente muerta en vida. Pero igual querían sobrevivir, no querían ser héroes ni morir por la patria. Pedro, ya que estás mencionando el tema de la guerra, viniste muy joven de tu país natal, de Hungría, a Argentina. Contanos algo de eso. Bueno, yo soy sobreviviente del Holocausto. Mi padre lo mataron en Auschwitz y nosotros no nos alcanzaron porque Hungría era neutral y entra a la guerra en el 1944, a 6 meses antes de que los rusos liberen Budapest. Entonces había 1 millón de judíos en Hungría y no había tiempo. Quedaron 96.000 del millón de judíos que había en Hungría. Y uno de esos sobrevivientes fui yo, mi madre y algunas otras mujeres de mi familia. Todos los hombres de mi familia han muerto todos. Y entonces, cuando termina la guerra, en 1944, 1 de enero, me acuerdo como si hubiese sido hoy, no había comida, había hambre, y mi tía estaba en Transilvania, que ya se había liberado antes, y nosotros nos escapamos con mi madre, como en las películas, en un carro, yo debajo de unos colchones escapados, y mi madre camuflado, y mi madre
sobornó unos vigilantes de la frontera y logramos cruzar a Transilvania. Y ahí empezó una vida nueva para mí y para ella. Tenía un restaurante en un club y qué sé yo. Y después, cuando se dio la oportunidad de salir de Rumania hacia Israel, porque mi tío era prisionero en Siberia y llegó de vuelta en 1948, llegó a Transilvania y dijo, yo acá no me quedo, y se escapó a Austria y de ahí vino para acá porque un tío mío, que fue el que primero vino a la Argentina, compró un pasaporte argentino falso al cónsul argentino en Monte Carlo. Y con ese pasaporte falso llegó acá y lo metieron preso, ¿no? Por haber venido con un pasaporte falso, pero ya se salvó la vida. Y la familia tenía ganas de volver a reunirse de vuelta, y como estaba mi tío acá y mi abuela, que es la que mantuvo unida toda la familia, mientras que ella vivió, todos estábamos acá, en Buenos Aires, porque una gran parte de la familia vino escapada de Hungría en el 56, cuando fue la Revolución Húngara. Con Imre, no sé si ustedes... Te cambio de tema, Pedro. Quiero llevarte ahora a algo distinto y que tiene que ver con tu fantástica creatividad y la creatividad del grupo que integrás, Estrellas de Oriente. Me refiero a una película maravillosa que quiero que nos comentes cómo fue el origen, cuál es el argumento, pero ya les anticipamos a los oyentes que la pueden ver en Canal Roth, ¿no? Porque está allí en YouTube. Pones el nombre en internet y podés verla. La ballena, ¿no? La ballena. Contanos de la ballena y, bueno, ¿cómo fue? Aclaremos, Marta, porque uno dice, porque sabe de qué se trata, pero es la ballena va llena. Sí. Bueno, La ballena es la segunda película que hace el grupo Estrella del Oriente. La primera película fue un cortometraje que se llamó El Caíc nos cambió la cabeza, y que también hicimos una fotonovela además de hacer la película. Y lo hicimos en lo que fue el Caíc, que es que era el Centro de Arte y Comunicación de Jorge Glusberg, que después, con el tiempo, porque Jorge terminó siendo director del Museo de Bellas Artes, y el CAIC cerró, y el local ese, el hijo de Glusberg se lo alquiló a una peluquería. Entonces nosotros fuimos y filmamos en la peluquería como si hubiese sido una instalación del CAIC, y nos hicimos cortar el pelo en la peluquería. Les cambió la cabeza, y ahora nos cambió la cabeza. Ballena. Y después de eso se nos ocurrió hacer la ballena, que es un tema que tiene que ver con las migraciones, porque en este momento hay 80 millones de desplazados en el mundo, y el ACNUR está tratando de paliar esta cosa, y ahora con la guerra de Ucrania hay 3 millones más de desplazados. Entonces, ningún país central quiere recibir los refugiados. Entonces a nosotros se nos ocurrió que sí, obras de arte sí quieren recibir. Entonces la idea era transformar los migrantes, los desplazados, en obras de arte. Y es de eso, de todo el proceso de cómo llegamos a eso y cómo lo intentamos de arreglar, eso trata esta película. La ballena es un barco, una especie de
de crucero, de crucero. Un transatlántico, un crucero, donde suben los migrantes y durante el viaje los vamos instruyendo, porque en ese barco hay curadores y historiadores del arte y todo eso, y los vamos instruyendo para al final transformarlos en obras de arte durante un rito de pasaje. En una de las cubiertas tiene una reproducción gigante del mingitorio de Duchamp con la parte esa del agua que sale, que es una fuente. Y entonces cuando atraviesan esa cubierta, la gente se vuelve obra de arte y los museos los van a tener que aceptar porque son obras de arte. Aclaremos que el mingitorio tiene que ver con Duchamp, que justamente convirtió ese artefacto en una obra de arte y hoy es absolutamente reconocido como tal, ¿no? Y sí, y eso pasó en Zúrich. Yo inclusive fui al Cabaret Voltaire, donde todos estos jóvenes hicieron esto que es el dadaísmo, y eso durante la Primera Guerra Mundial estaba Tristan Tzara y estaba un montón de otros artistas muy importantes que han formado, y yo fui a tomar algo allá en Zurich, porque fui a trabajar en una obra de teatro que justamente trataba sobre los migrantes, y yo contaba lo mismo que les estoy contando a ustedes, que es el tema Pedro, de la ballena. Pedro, lo de ustedes no se quedó solamente en la idea, sino que lo armaron como proyecto y lo presentaron ante instituciones internacionales importantes, por ejemplo, la Fundación Botín. Y en la película hay llamadas telefónicas que son realizadas por el grupo Estrella de Oriente, la mayoría de las veces hablas vos. Y con Begonia, es genial, hablas la conversación. Vos, y son llamadas que están filmadas en tiempo real. Contanos cómo fue parte de ese proceso. Realmente fue así, o sea, no eran personas que representen a Begonia. La Begonia era auténticamente la secretaria de la Fundación Botín, y yo hablaba con ella, y como eso, también hablé con el presidente de la Fundación Botín, el señor Botín, que una semana después se murió. Espero que no por eso, pero se murió. El dueño del Banco Santander. Pedro, yo quería solamente, para terminar con el tema de la ballena, que recomiendo que la vean. Al final hay un poema, cierra con un poema de Federico Peralta Ramos, que yo creo que la gente joven no reconoce o no conoce esta figura, y como vos dijiste al principio, eran un grupo ustedes que él integraba. ¿Podés decir una mínima cuestión sobre quién era Federico Peralta Ramos? Bueno, hay una película que se llama Mal de Plata, que lo hizo uno del grupo nuestro, que se llama Juan Carlos Capurro, que es un documental sobre Federico. Federico era como un hermano mío. Nosotros nos veíamos diariamente. Él llamaba: hoy quiero salir a trabajar con vos, y salíamos a trabajar, y eran charlas interminables sobre temas interminables, y era muy interesante
Era también un personaje en algunos de los programas de Tato Bores. Y acá Alejandro está levantando la mano, quiere decir algo. No, más que nada quería que él termine de contar lo de Federico, porque es realmente un personaje entrañable del que nos acordamos todos los que veíamos a Tato. Redondealo, Pedro, en un minutito, porque sabes que el tiempo es tirano y acá sí tenemos lamentablemente que ir terminando el programa. Bueno, Federico, todos nosotros nos fuimos conociendo. Él era un emergente de su familia, una familia patricia. El bisabuelo de Federico fundó la ciudad de Mar del Plata. Y entonces él fundó Mal de Plata. O sea, siempre dice, porque Mal de Plata estamos todos. Entonces él le parecía que era más democrático haber fundado Mal de Plata que Mar de Plata. Y la obra que él hizo, que es Mal de Plata, está en este momento en la Botica del Ángel, en la calle Luis Sáenz Peña. Maravilloso, Y maravilloso. ahora era como una especie de creatividad permanente, porque éramos todos sin ningún tipo de límite, y éramos interlocutores verdaderos, y todo el tiempo todos seguíamos trabajando y no había límite. Empezamos a despedirte, pero con la promesa de tu parte que nos vas a contar en un próximo programa cuáles son tus proyectos para el futuro, que yo pienso también creativos. Lo que quiero decir que el Tata Cedrón le puso música a Lejos, al poema Lejos, que no es que se dice, sino que lo canta. Se canta, él. Claro. El Tata Cedrón lo canta, el poema Lejos, que yo se lo había llevado a Astor Piazzolla, y Astor Piazzolla no quería hacerle los cuernos a Ferrer y nunca hizo el poema, la música. Pedro, nos comprometemos a buscarlo y a pasarlo en nuestro programa. Te mandamos un gran abrazo, te agradecemos mucho tu participación. Bueno, muchísimas gracias por haberme llamado. Gracias, Martita. Un placer. No, gracias a vos y gracias a tu hijo y gran colaborador, Damián Roth. Nos estamos despidiendo, lamentablemente, como siempre, llegamos con la lengua afuera. No queremos dejar de escuchar algo de Marta Gómez. Para la guerra nada, dice: para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para la guerra nada. Y a eso adherimos con todo nuestro corazón. Nada para la guerra, todo por la paz. Nos vamos hasta la semana que viene. Les mandamos un abrazo a todos. La guerra